Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, refugio para todas aquellas personas que huyan de la esclavitud, de la ignorancia supina y del analfabetismo funcional. Sed bienvenidos. Bueno, los que me seguís ya sabéis que dedico mi canal de YouTube a la asignatura de religión católica que imparto en educación secundaria y en bachillerato, de primero de ESO hasta primero de bachillerato. Bueno, aquí empezaremos una serie de tutoriales para explicar un poco el encuadre histórico del Éxodo. Estamos en cuarto de ESO, primera evaluación, tema 2. Cuarto de ESO, primera evaluación, tema 2, encuadre histórico del Éxodo. En los dos primeros tutoriales de cuarto de ESO, tema 1, primera evaluación, vimos una cronología de historia de Israel. ¿De acuerdo? En el primer tutorial la cronología, en el segundo tutorial del tema 1 de cronología de historia de Israel vimos la civilización sumeria. Ahora, con este tercer tutorial empezamos el tema 2. Empezamos el tema 2, el encuadre histórico del Éxodo, cuarto de ESO, primera evaluación. En este primer tutorial vamos a ver egiptología. En el segundo tutorial del tema 2 veremos los principales monumentos que encontramos en Egipto. Y en el tercer tutorial del tema 2 explicaremos el éxodo de Moisés y también daremos una explicación de las plagas bíblicas, porque están científicamente demostradas. Por tanto, estos tres próximos tutoriales veremos el encuadre histórico del Éxodo en este primer tutorial del tema 2, historia de Egipto, en el segundo tutorial los principales monumentos egipcios y la momificación egipcia, la momificación y los dioses egipcios, y en el tercer tutorial del tema 2 lo que sería el éxodo, huida o éxodo de Moisés propiamente dicho. Bien, en la cronología de historia de Israel, en el primer tutorial, en el tema 1, vimos cómo en realidad existen dos éxodos. El éxodo expulsión, año 1550 a.C., y el éxodo huida, que es el éxodo bíblico, el éxodo de Moisés, las plagas bíblicas, los 10 mandamientos, año 1250 a.C. Ahora vamos a ubicar en el espacio-tiempo estos dos éxodos, pero sobre todo el éxodo de Moisés, para profundizar más en la historia de Israel. Bien, para estudiar egiptología hay que tener en cuenta que la historia de Egipto se divide en varios periodos. Vamos a ir desde el año 6000 a.C. hasta el año 30 a.C. Recuerdo que antes de Cristo las fechas siempre van hacia atrás. Para eso nos hemos conectado a Google Earth y tenemos un mapa de Egipto. Por tanto, vamos a ver ahora periodo por periodo y vamos a ver las características de cada periodo, las dinastías de faraones, y también explicaré quién fue el historiador, un historiador que ahora en unos minutos explicaré, egipcio-griego, llamado Manetón, que fue el que estructuró la historia de Egipto en varios periodos y clasificó a los faraones por dinastías. Ahora os hablaré de un sacerdote llamado Manetón, que vivió en el siglo III a.C. y él escribió todo esto que os voy a contar, los periodos, él clasificó, él estructuró la historia. Este Manetón, este sacerdote egipcio-griego, en el siglo III a.C., estructuró la historia de Egipto en periodos, que es lo que vamos a ver ahora, y clasificó a los faraones por dinastías. Y este Manetón, el sacerdote egipcio-griego, escribió la historia de Egipto desde el año 6000 a.C. hasta la conquista de Alejandro Magno en el año 333 a.C. Por tanto, todo esto que voy a contar desde el año 6000 hasta el año 333 a.C. fue la estructuración que hizo Manetón, este sacerdote egipcio-griego en el siglo III, que escribió la historia de Egipto del año 6000 hasta el año 333 a.C., la conquista de Alejandro Magno, estructuró la historia de Egipto en periodos y clasificó a los faraones
por dinastías, ¿de acuerdo? Empezamos por el primer periodo, el periodo predinástico, ¿de acuerdo? El periodo predinástico va del año 6000 al 3000 a.C. En este periodo predinástico no se habla de faraones, ¿vale? Será en el siguiente periodo, en el protodinástico, cuando empecemos a hablar de faraones. En el primer periodo, el periodo predinástico, va del año 6000 al 3000 a.C., ¿de acuerdo? Aquí tenemos Egipto, ¿vale? Aquí estaría el delta del Nilo, el norte de Egipto, aquí tenemos el mar Mediterráneo y aquí tenemos el río Nilo. Bien. ¿Por qué se llama esta zona delta del Nilo? Porque esto es la desembocadura o las desembocaduras del río Nilo en el mar Mediterráneo. Se llama delta del Nilo porque si vemos esto de aquí, parece la letra delta del alfabeto griego. Bien, periodo predinástico, del 6000 al 3000 a.C. Aquí no se habla de faraones. Bien, a lo largo de 800 kilómetros del río Nilo, empezaron a surgir a los lados del río Nilo, a lo largo de 800 kilómetros del río Nilo, empezaron a surgir pequeños núcleos de población. Pero claro, estamos hablando de una zona desértica. ¿Cómo es posible que en medio del desierto, aunque esté el río Nilo por aquí en medio, cómo es posible que floreciera una de las civilizaciones más poderosas de la humanidad? Fijaos, tiene que ver mucho con la climatología, con las estaciones. Durante el verano, el río Nilo se desborda, sale de su cauce y humedece toda la tierra que hay alrededor, ¿vale? Durante el verano, el río Nilo sube su nivel, se desborda y el agua humedece, es agua dulce, humedece lo que son los bordes del río Nilo y la tierra queda humedecida. En otoño hay fuertes lluvias. Entonces, entre las crecidas del río Nilo en verano, que se desborda y moja toda la tierra que hay alrededor con agua dulce, queda todo humedecido, y las fuertes lluvias que hay en otoño, la tierra está húmeda y es ideal para el cultivo. Entonces se cultivaba en otoño, se dejaba crecer en invierno y se recogían las cosechas en primavera. Entonces llegaron a recolectar tanta comida que tuvieron que hacer almacenes para guardar todos los excedentes, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, estos núcleos de población pudieron florecer, ¿por qué? Porque tienen el desierto a los lados, ¿de acuerdo? Y eso evitaba que estos núcleos de población fueran invadidos. Al mismo tiempo, fijaos lo inteligentes que eran, que ellos hacían obras hidráulicas, desviaban el agua del río Nilo y la llevaban tierra adentro. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos llevas el agua del río, cuanto más la alejas del río, a través de desvíos de obras hidráulicas, lo que serían pues desvíos, ¿de acuerdo? Entonces, al extraer el agua del río Nilo, al hacer estas obras hidráulicas, cuanto más lejos desplazaban el agua del río Nilo, más superficie de cultivo podían crear, ¿de acuerdo? Gracias a estas obras hidráulicas desviaban el agua y cuanto más lejos la llevaban, más superficie de cultivo podían crear, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, los egipcios inventaron la cerveza y la horchata. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los yacimientos arqueológicos se han encontrado restos orgánicos de horchata y luego de cebada, que es con lo que se hace la cerveza. Al mismo tiempo, en Egipto, los gatitos, eran animales sagrados. Esto tiene una razón de ser. Fijaos, los cultivos eran, por tanto, de vital importancia. Las ratas atacaban los cultivos y los gatos atacaban a las ratas. ¿Qué ocurrió? Que los egipcios entendían que los gatos, al atacar a las ratas, los dioses, por así decirlo, habían enviado a los gatos para protegerles. Entonces, los egipcios, como los gatos mataban a las ratas y evitaban que las ratas se comieran los cultivos, los egipcios interpretaron que los gatos eran animales sagrados que protegían al pueblo egipcio. Por eso se han encontrado
gatos momificados en los yacimientos arqueológicos. Bien, después el río Nilo también servía como medio de comunicación. Fijaos, para remontar el río de norte a sur utilizaban las velas y las corrientes de aire. Y para ir de sur a norte simplemente se dejaban llevar por la corriente del río Nilo. ¿De acuerdo? Por tanto, estos núcleos de población empezaron a florecer. Después, estos pequeños núcleos de población se empezaron a juntar y crearon pequeños reinos, pero muy inestables. Hasta que este periodo predinástico, 6.000 al 3.000 a.C., ¿cómo acaba? Acaba cuando Egipto se divide en dos grandes reinos. Fijaos que en egiptología está cambiado. El Bajo Egipto, que sería el norte de Egipto, y el Alto Egipto, que sería el sur de Egipto. O sea, este periodo acaba con la creación de dos grandes reinos. El Bajo Egipto, que es el norte de Egipto, y el Alto Egipto, que es el sur de Egipto. Y aquí acaba el periodo predinástico. Ahora pasamos al segundo periodo, el periodo protodinástico, que va del año 3000 al año 2649 a.C. Aquí aparece del sur de Egipto, de una ciudad llamada Hieracómpolis, con H, Hieracómpolis, aparece un rey llamado Narmer o Menes. Tiene estos dos nombres, Narmer o Menes. ¿Y qué hace Narmer o Menes? Sale de la ciudad de Hieracómpolis en el sur de Egipto y lo que hace es unificar estos dos reinos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, y crea un solo reino. Narmer o Menes, en el año 3000 a.C., se convierte en el primer faraón y funda la primera dinastía. En el periodo protodinástico, 3000-2649, encontramos la primera y la segunda dinastías 1 y 2. Narmer o Menes se convierte en el primer faraón, funda la primera dinastía y él ubica la capital en el delta del Nilo, la capital en Memphis. ¿De acuerdo? Capital, él funda la ciudad de Memphis y ubica ahí la capital. Y después, al lado de Memphis, Narmer o Menes, que tenía estos dos nombres, hace una necrópolis, un cementerio. Y este cementerio, que está en la ciudad de Memphis, se le llama Saqqara. Y ahora veremos la importancia que tiene. ¿De acuerdo? Por tanto, Narmer o Menes, año 3000 a.C., de la ciudad de Hieracómpolis, unifica los dos reinos y funda la ciudad de Memphis y allí pone la capital y también ordena construir la necrópolis de Memphis y que se llama Saqqara. ¿De acuerdo? Dinastías 1 y 2, 3000-2649 a.C. Ahora pasamos al Imperio Antiguo. Año 2649 al año 2134, 2649-2134 a.C. ¿Qué dinastías encontramos aquí? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué dinastías hay en el Imperio Antiguo? 2649-2134 a.C. 3, 4, 5 y 6. Tercera, cuarta, quinta y sexta dinastías. Aquí, en el Imperio Antiguo, los faraones eran considerados dioses. Los faraones, para facilitar la gobernabilidad del Imperio Antiguo, lo que hicieron fue dividir el imperio en varios territorios llamados nomos. Y en cada nomo pusieron un gobernador para facilitar la gobernabilidad de todo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ahora mencionamos al faraón Zoser. El faraón Zoser era de la tercera dinastía y lo ubicamos en torno al año 2650 a.C. Porque, fijaos, todo faraón tenía una mano derecha. La mano derecha del faraón en general se llamaba Chati. Pues la mano derecha o el Chati de Zoser se llamaba Imhotep. Zoser, tercera dinastía, año 2650 a.C. ¿Qué le ordenó Zoser a su Chati, a su mano derecha, el arquitecto Imhotep? Le ordenó a Imhotep
construir una tumba. Zoser le ordenó a su arquitecto Imhotep a construir su tumba, ¿de acuerdo? ¿Y qué hizo Imhotep? Ahora lo vais a ver. Él fue el ideólogo de la estructura piramidal. Por tanto, Zoser, tercera dinastía, año 2650 a.C., Imperio Antiguo, ordenó a su chaki, el arquitecto Imhotep, construir su tumba. E Imhotep es el inventor, el creador, el ideólogo de la estructura piramidal. Yo os he comentado antes lo de la necrópolis de Saqqara en Memphis. Entonces, Imhotep en Saqqara, que es la necrópolis de Memphis, que ya vimos que la fundó Narmer-Jomenes en el año 3000 a.C., allí construyó esto, que es la pirámide escalonada de Saqqara. Es, por tanto, Imhotep, este arquitecto, el chaki, la mano derecha de Zoser, tercera dinastía, 2650 a.C., es el creador de la estructura piramidal. Aquí tenéis un esquema y aquí una fotografía que se llama la pirámide escalonada de Saqqara, porque está en Saqqara, que es la necrópolis de la ciudad de Memphis, ¿de acuerdo? Pero el esplendor de las pirámides vino con 3 faraones de la cuarta dinastía: Keops, Kefren y Micerinos, ¿de acuerdo? Keops, Kefren y Micerinos, que estos 3 faraones de la cuarta dinastía ordenaron construir las famosísimas pirámides de Giza o de Gizeh, que están a 20 kilómetros de El Cairo, ¿de acuerdo? Por tanto, el esplendor de las pirámides vino con 3 faraones de la cuarta dinastía: Keops, Kefren y Micerinos, o Micerino, que ordenaron construir las pirámides de Giza o de Gizeh, que están en El Cairo, ¿de acuerdo? A partir del faraón Snefru es de la cuarta dinastía también, al igual que Keops, Kefren y Micerino o Micerinos. Con el faraón Snefru, cuarta dinastía, en torno al año 2600 a.C., Egipto ya empezó a extenderse, se extendió hacia Nubia. Nubia es el actual país de Sudán. Por tanto, con Snefru, cuarta dinastía, 2600 a.C., Egipto se fue extendiendo como un chicle y ya ocupó la zona de Nubia. Nubia es el actual país de Sudán. Pero fue con los faraones de la sexta dinastía, en torno al año 2323 a.C., sexta dinastía, 2323 a.C., cuando Egipto empezó a extenderse hacia el oeste, hacia lo que es el actual país de Libia, ¿de acuerdo? Por tanto, con Snefru, cuarta dinastía, 2600 a.C., ocupó la zona de Sudán, Nubia, Sudán al sur, y con los faraones de la sexta dinastía, 2323 a.C., sexta dinastía ocuparon la zona oeste, lo que es el actual país de Libia, ¿de acuerdo? Con el faraón Pepi II, que vivió en torno al año 2246 a.C., sexta dinastía, el imperio antiguo empezó a desinflarse. ¿Por qué? Fijaos, en torno al año 2400 a.C., los faraones de la quinta dinastía le cedieron demasiado poder a los gobernadores de los nomos, y los faraones empezaron a perder mucho poder, hasta que en el año 2246 a.C., con el faraón Pepi II de la sexta dinastía, ya los faraones ya no tenían control de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con los faraones, con Pepi II, que era hijo de Merenra I y padre de Merenra II, por tanto, estamos hablando de faraones de la sexta dinastía, Merenra I, Pepi II, 2246 a.C., y Merenra II, ya con estos faraones de la sexta dinastía, los faraones ya no tenían control sobre el imperio. En el año 2193 a.C., hubo una fuerte sequía en Egipto y cayó el imperio antiguo. Y empieza el primer periodo intermedio, 2193-2040 a.C. Primer periodo intermedio 2193-2040 a.C. Aquí nos ha llegado una reliquia llamada Los Lamentos de Tipu-Ur, y esta reliquia nos dice que durante el primer periodo intermedio, 2193-2040 a.C., Egipto era un caos, había revoluciones, asesinatos, revueltas, etc. Pero aparecieron en Egipto 2 formas nuevas de enterramiento
durante el primer periodo intermedio, 2193-2040 a.C. Aparecieron dos formas nuevas de enterramiento. Las mastabas, mastaba es una sala, ¿de acuerdo? Y en medio de la sala hay un agujero, y en el agujero es donde se pone el cadáver, ¿de acuerdo? Las mastabas y los hipogeos. Los hipogeos son tumbas excavadas en roca. Pues durante el primer periodo intermedio, 2193-2040 a.C., aparecieron las mastabas y los hipogeos, dos formas nuevas de enterramiento. Pero según los lamentos de Ippur, esta reliquia, Egipto era un caos. Hasta que en el año 2040 a.C., el faraón Mentuhotep II de Tebas, de la dinastía 11, lo que hizo fue poner orden en Egipto. Durante el primer periodo intermedio, ¿qué dinastías hay ahí? 7, 8, 9 y 10. Séptima, octava, novena y décima. Y ya en el año 2040 a.C., el faraón Mentuhotep II de Tebas, él era de Tebas, al sur de Egipto, lo que hizo fue reunificar todo Egipto y terminó el primer periodo intermedio y empezó el imperio medio. En Mentuhotep II de Tebas era de la dinastía 11. Por tanto, Mentuhotep II de Tebas, del sur de Egipto, lo que hace es poner orden en todo Egipto y acaba con el primer periodo intermedio, este faraón de la dinastía 11, Mentuhotep II de Tebas, y empieza el imperio medio, 2040-1750 a.C. En el imperio medio Mentuhotep II de Tebas, como él era de Tebas, ¿qué hizo? Trasladó la capital de Memphis a Tebas, ¿de acuerdo? Una vez que reunificó todo y acabó el primer periodo intermedio y empezó el imperio medio, 2040-1750 a.C., ¿qué hizo Mentuhotep II? Como él era de Tebas, dinastía 11, lo que hizo fue trasladar la capital de Memphis a Tebas, del norte al sur. Y ahora tenemos el imperio medio, 2040-1750 a.C., dinastías 11 y 12. Aquí los faraones ya no eran considerados dioses, sino una especie de guías espirituales. Los faraones de la dinastía 12, Amenemhat I, 1991 a.C., Amenemhat II y Sesostris I, fijaos, estos faraones de la dinastía 12, imperio medio, en torno al año 1991 a.C., dinastía 12, Amenemhat I, Amenemhat II y Sesostris I, lo que hicieron fue extender Egipto hasta la zona de Siria, ¿de acuerdo? Ocuparon lo que es el desierto del Sinaí, lo que es hoy Israel, lo que es hoy Jordania, el Líbano y Siria, ¿de acuerdo? Llegaron hasta lo que es la actual Siria, ¿vale? Faraones de la dinastía 12, ¿de acuerdo? Amenemhat I, Amenemhat II y Sesostris I, dinastía 12, ¿de acuerdo? Extendieron Egipto hasta lo que es el actual país de Siria. Entonces ocuparon el desierto del Sinaí, lo que es hoy Israel, lo que es hoy Jordania, lo que es el Líbano y Siria. El problema que tenía Egipto en ese momento es que no tenía un ejército muy poderoso, y en el año 1750 a.C., ya mencionamos a los Hicsos, un pueblo conocido como Hicso entró en Israel, arrastró a un grupo de judíos y se instalaron en el norte de Egipto. Y aquí se pone fin al imperio medio y empieza el segundo periodo intermedio, 1750-1550 a.C., ¿de acuerdo? En el imperio medio, dinastías 11 y 12. Segundo periodo intermedio, 1750-1550 a.C. ¿Qué dinastías hay aquí? 13, 14, 15, 16 y parte de las 17. 13, 14, 15, 16 y parte de las 17. Fijaos, los Hicsos, que no se sabe de dónde vienen, entran en Israel, arrastran un grupo de judíos, y cuando los Hicsos y los judíos entran en Egipto, se encuentran a las dinastías egipcias 13 y 14 peleándose entre ellas, y eso facilitó la entrada de Hicsos y de judíos. Hicsos y judíos, ¿qué hicieron? Derrotaron a las dinastías 13 y 14 y ellos ocuparon el norte de Egipto y fundaron la dinastía 15 y pusieron la capital en una ciudad llamada Avaris en el delta del Nilo. Avaris, ¿de acuerdo? Después, ellos fundaron, Hicsos y judíos, su dinastía 15 al derrotar a las dinastías 13 y 14 que se estaban peleando entre ellas. Hicsos y judíos ocupan la zona norte, ponen la capital en Avaris, en el delta del Nilo, y en el año 1650 a.C. funda la dinastía 15. Al mismo tiempo,
hicsos y judíos fundan en el sur de Egipto la dinastía 16, ubicando la capital en Tebas. La dinastía 16 era una dinastía vasalla, esclava de la dinastía del norte, de la dinastía 15 de los hicsos y los judíos que se ubicaban en el norte. ¿De acuerdo? Nos han llegado pocos restos arqueológicos de este segundo periodo intermedio. Entonces, ¿de dónde obtenemos esta información? De dos fuentes. De una reliquia llamada el Canon Real de Turín, que es donde vienen los reyes y los faraones, y también del sacerdote egipcio griego Manetón, que lo hemos mencionado antes, siglo III a.C., que Manetón fue el que escribió la historia de Egipto desde el año 6000 a.C. hasta la conquista de Alejandro Magno en el año 333 a.C. ¿De acuerdo? Entonces, Manetón fue el que dividió la historia de Egipto en periodos y el que clasificó a los faraones en dinastías, ¿de acuerdo? Y gracias al Canon Real de Turín y a Manetón conocemos toda esta información. ¿Qué ocurrió? En el año 1580 a.C., la dinastía 15, en el año 1580 a.C., la dinastía 15 destruyó a la dinastía vasalla, la dinastía 16, y de los rescoldos de la dinastía 16 apareció la dinastía 17. Un poco antes del año 1575 a.C., el faraón Kamose, el último faraón de la dinastía 17, inició la reconquista del norte de Egipto, lo que se conoce como éxodo-expulsión. Este éxodo-expulsión o reconquista fue finalizado por el faraón Amosis I, que fue el primer faraón de la dinastía 18. Por tanto, entre el 1575 a.C. y el 1550 a.C., dos faraones, Kamose, último faraón de la dinastía 17, y Amosis I, el fundador de la dinastía 18, expulsaron a Hicsos y a una gran cantidad de judíos. Los Hicsos desaparecieron, los judíos expulsados se establecieron en el sur de Canaán, del actual Israel, pero no se expulsó a todos los judíos, fueron esclavizados en la ciudad de Pitón, Herópolis o Pi-Ramsés, porque los judíos controlan las lenguas semíticas y eso le iba bien al faraón para comerciar con Arabia. Moisés desciende directamente de esos judíos no expulsados en 1550 a.C. Por tanto, hemos visto cómo Amosis I no expulsó a todos los judíos por una cuestión comercial, porque los judíos, como controlan las lenguas semíticas, el hebreo, el arameo y el árabe, eso le iba bien a Egipto para comerciar con otros territorios de Arabia, donde están hoy los jeques del petróleo. Entonces, los judíos fueron esclavizados en la ciudad de Pitón, Herópolis o Pi-Ramsés, y que Moisés desciende directamente de esos judíos no expulsados por Amosis I en el año 1550 a.C. Por tanto, ya tenemos el primer éxodo, que es el éxodo expulsión, 1575 a.C., 1550 a.C., iniciado este éxodo expulsión por Kamose de la dinastía 17, el último faraón de esa dinastía, y finalizado el éxodo expulsión por el faraón Amosis I, fundador de la dinastía 18. Hay que tener en cuenta que el éxodo expulsión es el impasse, el paso que hay entre el segundo periodo intermedio y el Imperio Nuevo. Por tanto, como finalizó en 1550 a.C., se finalizó el segundo periodo intermedio y empezó el Imperio Nuevo. Imperio Nuevo, 1550-1070 a.C. Aquí ubicamos a los faraones de las dinastías 18, 19 y 20. Son los faraones más poderosos de todos, 18, 19 y 20. Los faraones de la dinastía 18, consiguieron extender Egipto hasta Mesopotamia, ¿de acuerdo? Fijaos, entre el año 1504 y el año 1353, Egipto llegó a su máximo esplendor gracias a los faraones de la dinastía 18, que consiguieron llevar a Egipto hasta Mesopotamia, hasta el actual país de Irak. Todo esto ocuparon. Entre el año 1504 y el año 1353, Egipto llegó a su máximo esplendor gracias a los faraones de la dinastía 18. ¿Qué faraones consiguieron esta proeza? Ir desde aquí, desde Egipto, hasta Mesopotamia, hasta el actual país de Irak, entre 1504 y 1353. Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, que fue la primera faraona, Tutmosis III, Amenofis II, Tutmosis IV y Amenofis III, ¿vale? Entre el año 1504 y el 1353. Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, la primera faraona,
Tutmosis III, Amenofis II, Tutmosis IV y Amenofis III. Amenofis III, 1390-1353 a.C., fue el faraón más poderoso de las dinastías. Su mujer fue la famosa Nefertiti. Después, Egipto se vio ralentizado con dos faraones de la dinastía 18, Amenofis IV o Akenatón y su hijo Tutankamón o Tutankamón. Se vio ralentizado con Akenatón, Amenofis IV o Akenatón y Tutankamón o Tutankamón. Pero Egipto volvió a resurgir gracias a los faraones de la dinastía 19. Ramsés I, Seti I, Ramsés II, Meremtag. El éxodo de Moisés, ¿dónde lo ubicamos? Con los faraones Seti I y Ramsés II. Seti I, 1294-1279 y Ramsés II, 1279-1213 a.C. En un principio, el éxodo de Moisés lo ubicaríamos en un principio en el año 1250 a.C., por tanto, en tiempos del faraón Ramsés II, 1279-1213 a.C. El esplendor de Egipto acabó con los dos primeros faraones de la dinastía 20, Sefnag y Ramsés III. De hecho, a Ramsés III ya lo mencionamos en el primer tutorial, cuando dijimos que lo que es hoy Europa empezó la revolución de los pueblos del mar en 1220 a.C., que conquistó el imperio hitita y que intentó invadir Egipto, pero Ramsés III, dinastía 20, en el año 1182 a.C., repelió el ataque. Ramsés III fue el último gran faraón de Egipto, dinastía 20, y de Ramsés IV a Ramsés XI el imperio nuevo empezó a desinflarse y en el año 1070 a.C. desapareció. Y aquí ya estamos en el tercer periodo intermedio, 1070-664 a.C. Aquí encontramos las dinastías 21, 22, 23, 24 y 25. La única que vivió en solitario, dinastía 21, 1070-945 a.C., capital Tanis. Dinastía 22, 945-715, capital Tanis. El faraón fundador de la dinastía 22, Shishon I, en el año 925 saqueó Jerusalén. Dinastía 23, 818-715, capital Leontópolis. Dinastía 24, 727-715, capital Sais. Dinastía 25, 780-656, capital Memphis. Las dinastías 22, 23 y 24 acaban en el año 715. ¿Por qué? Porque la dinastía 25 se hace con el control de todo. Derrota las dinastías 22, 23 y 24 en el año 715 a.C. La dinastía 25 viene de la ciudad de Napata, en Nubia, en el actual país de Sudán. Era la dinastía Kushita y se les conoce como los faraones negros, dinastía 25. ¿Por qué? Porque eran de color. La dinastía 25 se hace con el control de todo, derrota en el año 715 a.C. a las dinastías 23, 24, a las dinastías 22, 23 y 24, y se hace con el control de todo. ¿Cuáles son los faraones más importantes de la dinastía 25, dinastía Kushita o faraones negros? Alara, 780, Piangi, 740, Shabako, 715-701, Shabitko, 701-690, Tajarko o Tiraka, 690-664. Con Tajarko o Tiraka, los emperadores asirios Asaradón y Asurbanipal conquistan el norte de Egipto, desplazan a Tajarko o Tiraka al sur y en la zona norte ponen al primer faraón de la dinastía 26, Necao I, en el año 670 a.C., ¿vale? Por tanto, Tajarko Tiraka a partir del año 670 a.C. está en la zona sur, dinastía 25, y Necao I, que era vasallo de Asaradón y Asurbanipal, emperadores asirios, esta dinastía 26 estaría en el norte de Egipto. Y por último, Tanukamani, 664-656 a.C., y Tanukamani, el último faraón negro, dinastía 25, lo que hace es matar a Necao I, al primer faraón de la dinastía 26. Y ahora ya entraríamos en el periodo tardío. En el periodo tardío es del 664 al 333 a.C. Ahora encontramos primero a la dinastía 26, que fue la última dinastía nativa de Egipto, pero fue una dinastía vasalla esclava del imperio asirio.
¿de acuerdo? Necao primero, 670-664, Psamético primero, 664-609, Necao segundo, 609-597, Psamético segundo, 597-587, Apríes 587-570, Amosis segundo, 570-526 y Psamético tercero, 526-525. En el año 525 a.C., el emperador persa Cambises II conquista todo Egipto y, por tanto, Persia ocupa todo Egipto y las dinastías de la 27 a la 31 son dinastías persas. La última dinastía nativa fue la dinastía 26, la nativa que era vasalla del Imperio Asirio, y de las dinastías 27 a la 31 eran dinastías persas. Y en el año 333 a.C., Alejandro Magno conquista a Egipto, se proclama faraón, funda la ciudad de Alejandría y acaba el periodo tardío y empieza el periodo clásico, que va del 333 hasta el año 30 a.C. Alejandro, bueno, el periodo clásico empieza con la conquista de Alejandro en el año 333 a.C. Alejandro, cuando muere en el año 323 a.C., le sucede, le hereda en la zona de Egipto y toda esta zona de aquí, le hereda el general Ptolomeo, y Ptolomeo, a partir del año 323 a.C., que era un general griego de Alejandro Magno, funda el Imperio Ptolemaico y la dinastía Ptolemaica, que es la 32, ¿vale? Es la última dinastía de Egipto, dinastía griega, ¿de acuerdo? Por tanto, la última dinastía nativa de Egipto, la 26, de la 27 a la 31, dinastías persas, la dinastía 32, dinastía griega. Entonces, la dinastía griega, la dinastía tolemaica, la dinastía 32, estuvo formada por 15 Ptolomeos y 7 Cleopatras. Pero los últimos 3 Ptolomeos, 13, 14 y 15, compartieron faraonato con la Cleopatra más famosa, Cleopatra Filopator Neafea, o Cleopatra VII, que ella estuvo casada con el general romano Marco Antonio. Y ya vimos que Marco Antonio, que era del segundo triunvirato, junto a Lépido y a Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César, Marco Antonio, marido de Cleopatra VII, se enfrentó a Octaviano, hijo adoptivo de Julio César, en la batalla naval de Actium en el año 31 a.C., ganó Octaviano, y Marco Antonio y Cleopatra, para no caer en manos de Octaviano, decidieron suicidarse dejando que les picara una serpiente venenosa. Y a partir ya pues, del año 30, pues Egipto, o mejor dicho, a partir del año 27, cuando Octaviano se convirtió en el primer emperador romano, Egipto pasó a ser una provincia más del Imperio Romano. Y aquí ya terminamos con este primer tutorial del tema 2, la egiptología general. Con el segundo tutorial, el tema 2, explicaremos los dioses egipcios, la momificación, los dioses egipcios y los principales monumentos egipcios, ¿de acuerdo? Utilizaremos Google Earth pues, para ver las ciudades, para ver la pirámide escalonada de Saqqara, las pirámides de Giza, Abu Simbel, etc. Y en el tercer tutorial del tema 2 hablaremos del éxodo de Moisés, ya lo hemos ubicado, el éxodo de Moisés, imperio nuevo, en principio Ramsés II, 1250 a.C., y también daremos una explicación científica de las plagas bíblicas. Así que con esto hemos terminado el primer tutorial del tema 2. Así que hasta otra, chao chao.